Després continuarem valorant l'actualitat política, però fa una estoneta ja que ens està esperant des de Sevilla Joaquín Urías, que és professor, com sabeu, de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Profesor Urías, buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más. Hola, buenas tardes, què tal? Amb el professor Urías volíem parlar també d'aquesta decisió de la Junta Electoral Central y de la candidatura de Puigdemont, porque en su cuenta de Twitter dice usted que la Junta Electoral Central ha asumido el papel de mamporrero contra el independentismo, saltándose la Constitución y las leyes para hundir a Puigdemont, hunden todo el sistema democrático. ¿Qué posibilidades cree usted que tiene reales la Junta Electoral Central de impedir esta candidatura, profesor? Bueno, por ahora lo han impedido. Vamos a ver cómo reacciona el Tribunal Supremo y cómo reacciona el Tribunal Constitucional en los recursos que cabe, pero por ahora han hecho algo que es un disparate jurídicamente, y es que sin ninguna base legal se han inventado una norma inventada por la Junta Electoral, nada más que para el caso de Puigdemont, diciendo que el señor Carles Puigdemont no puede ser candidato a las elecciones europeas sin ninguna base legal. A mí lo que me da pena es que los que dicen que defienden la ley y la Constitución son los que, con tal de evitar el independentismo en las urnas, pues se saltan la Constitución, se saltan la ley. Dice la resolución de la Junta Electoral Central que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí son, dice, inelegibles al estar en el extranjero y no haberse inscrito en el consulado español que les tocaría. ¿A eso obliga la ley? En ningún momento. En ningún momento. Eso es un disparate que se ha inventado la Junta Electoral, que de hecho algunos miembros de la Junta Electoral lo han destacado. La norma española dice que la inscripción en el censo no es la que te da derecho a presentarte a las elecciones, sino que tú tienes obligación de inscribirte en el censo, pero si no estás inscrito también te puedes presentar, con lo cual no es, primero de todo, una cuestión obligatoria. Segundo, no le corresponde a la Junta Electoral vigilar dónde está inscrito cada uno. Quiero decir que hay candidatos que pueden presentarse a las elecciones donde ellos están inscritos, que es su casa, y pueden llevar 10 o 20 años viviendo en Madrid y se presentan en la circunscripción pues en Cataluña o en Galicia o en Andalucía. Es algo que se lleva haciendo de siempre, es algo que se permitió en las elecciones generales que terminaron el domingo. Se ha permitido que candidatos que estaban fuera sin estar inscritos se presenten, y se lo han inventado expresamente para este momento, para las europeas, con el objetivo de que el presidente Puigdemont no pudiera ser candidato. Además, profesor, está el caso de Clara Ponsatí, que vive en Escocia y que no puede presentarse a las europeas, sí, pero sí se puede presentar a las municipales. Todo es como muy contradictorio, ¿no? Obedece al hecho de que la Junta Electoral Central no actúa de oficio, sino tras la denuncia que presentaron Partido Popular y Ciudadanos. Claro. Eso es el argumento que dicen ellos, que solo actúan cuando algo se lo pide. Pero el problema es que la propia Junta Electoral no es capaz de encontrar ninguna norma jurídica española que prohíba presentarse a quien está fuera de España en situación de rebeldía, como dicen ellos. No existe. No hay ninguna ley, ningún reglamento, ninguna orden, nada. Y entonces se hace una construcción, para quien sepa un poco de derecho, basta leerse la resolución en la que ellos se inventan el derecho. Y por primera vez en la historia de España se inventan, sin que no haya decidido nadie, una norma por la que, conforme a su interpretación, pues no se puede uno presentar si está en el extranjero y no se ha inscrito en el censo de extranjeros, y en general si está huido de la justicia. Es un atentado contra las normas básicas de la democracia, porque realmente en esta ocasión no tienen por dónde cogerlo. Es la Junta Electoral que se inventa una norma para que Puigdemont y los demás no sean candidatos. No hay nada más. Para un jurista es algo muy sorprendente. ¿Nos podríamos encontrar incluso en un escenario extremo, que se llegaran a celebrar estas elecciones europeas y que tras un tiempo Europa diera la razón al recurso presentado por el abogado Gonzalo Boye y que se llegaran a impugnar incluso las elecciones europeas? ¿Esto es un escenario posible? No, eso quiero decir, idealmente podría serlo, en la práctica no. Lo que ahora cabe es que, bueno, pues la candidatura que le han anulado los candidatos presente un recurso al Tribunal Supremo
Sí. Fíjese que algunos miembros de la Junta Electoral, como todo el mundo sabe, también son jueces del Tribunal Supremo, Sí. con lo cual ellos son juez y parte, pero bueno, hay un recurso al Tribunal Supremo y que habría un recurso electoral urgente ante el Tribunal Constitucional. Y de aquí a un máximo de 2 semanas tenemos que tener una resolución. Si en 2 semanas dicen que no se pueden presentar, aunque posteriormente el Tribunal Europeo dijera que sí tenían derecho, la resolución europea ya no tiene vigor en España, con lo cual nunca serían candidatos. Quiero decir que su única posibilidad es que o el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional enmienden a la Junta Electoral y apliquen la ley española, que es que tienen todo el derecho del mundo a presentarse. Nos acompaña también el profesor Ramón Cotarelo, que quería añadir alguna cosa en esta conversación con Joaquín Urías. Ramón. Sí, no, una pequeña curiosidad que se Sí. me ha ocurrido escuchando las explicaciones de Urías. Buenas tardes. Y que hará las delicias de la hermenéutica jurídica. Cuando la Junta habla del extranjero, está calificando a Europa y la Unión Europea porque, estrictamente hablando, no es el extranjero. En unas elecciones en Europa, en el marco político y jurídico y constitucional de Europa, el concepto de extranjero no es el que maneja la ley anterior, que se refiere a otra cuestión. Por tanto, hasta en eso, estas buenas gentes, al menos los que han votado a favor, muestran un notable analfabetismo, no solamente jurídico, sino lógico también. Profesor, Claro, diga, diga. Sí, no, decía, absolutamente. Es decir, no es solamente el concepto de extranjero, que como bien apunta Cotarelo, pues efectivamente califican a la Unión Europea. Es el concepto mismo de no poder presentarte. Donde la ley dice tú puedes ser candidato y no tienes ninguna causa, la Junta Electoral dice, aunque la ley diga que no tiene ninguna causa de inegibilidad, nosotros creemos que no debería ser, sin ninguna base legal. Es una decisión, francamente, que viene a romper las normas básicas de una democracia, y es que todo el mundo tiene derecho a presentarse a las elecciones. Yo, a mi modo de ver, es algo mucho más grave de lo que están dando a entender la mayoría de medios de comunicación. Profesor Urías, un placer que nos haya acompanyado de nuevo aquí al Tot es mou. Moltíssimes gràcies i anirem parlant de tot el que passi els pròxims dies en relació amb les respostes que es vagin rebent per part del Tribunal Constitucional i també del Tribunal Suprem d'aquests recursos presentats per la candidatura de Carles Puigdemont.